Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, a muchos de ustedes les va a intrigar y a generar debate. El título lo dice todo, ¿verdad? ¿Ande y Kerem, fin del amor o sigue la llama viva? Sí, señores y señoras, vamos a desgranar la situación actual de una de las parejas más seguidas y queridas del panorama turco, o al menos de lo que ha sido hasta hace muy poco. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin conquistaron no solo las pantallas con su química innegable en Senkalkam, sino también nuestros corazones. Su relación, que floreció en el set de rodaje, se convirtió en un torbellino de noticias, especulaciones y, sobre todo, una admiración masiva por parte de sus seguidores. Durante un tiempo parecían la pareja perfecta, la que todos esperábamos que durara para siempre. Compartían momentos íntimos, viajes, y esa complicidad que traspasaba la pantalla. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas cambian y las apariencias a veces engañan. En los últimos meses, los rumores de una posible ruptura han estado circulando como la pólvora. Las redes sociales se han llenado de mensajes, análisis y teorías. ¿Se han separado definitivamente? ¿Es solo una crisis pasajera? ¿O acaso seguimos ante una pareja que, a pesar de las nubes, todavía tiene mucho fuego bajo las cenizas? Esa es precisamente la pregunta que vamos a intentar responder hoy, analizando las pistas, las declaraciones y por supuesto su actividad pública. Así que si son tan fans como nosotros de Hande y Kerem, y les interesa conocer los últimos acontecimientos sobre ellos, prepárense, porque este vídeo va a estar cargado de información. Antes de adentrarnos en todo el meollo del asunto, les recuerdo algo fundamental: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y les asegura no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos desgranando los temas más candentes del mundo del entretenimiento. Y claro, activen la campanita para que YouTube les avise en cuanto publiquemos contenido nuevo. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nació esta historia de amor que nos cautivó a tantos? La chispa se encendió, como decíamos, en las grabaciones de Senkalkam. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que era imposible no darse cuenta. Lo que empezó como una relación profesional, rápidamente se transformó en algo más. Las primeras señales llegaron con comentarios cariñosos en redes sociales, me gusta estratégicos y, eventualmente, las primeras apariciones públicas juntos que confirmaron lo que muchos ya esperaban. Al principio ambos intentaron mantener un perfil discreto, respetando su privacidad. Sin embargo, la popularidad de la serie y de ellos como pareja era tan grande que era difícil esconderse del ojo público y de los paparazzi. Y es ahí donde entra en juego la presión mediática, un factor que, sin duda, juega un papel crucial en las relaciones de las celebridades. Tener a miles, a veces millones, de ojos puestos en ti, analizando cada uno de tus movimientos, cada una de tus palabras, debe ser agotador, ¿verdad? Pero a pesar de esa presión, Hande y Kerem parecían navegarla con soltura. Compartían fotos de sus viajes juntos, de momentos cotidianos, y se mostraban cómplices y enamorados. Sus seguidores, que se autodenominaron Hande Kerem Army, vivían cada una de estas muestras de afecto como si fueran propias, celebrando cada paso de su relación. Verlos juntos era para muchos la confirmación de que el amor verdadero existe, de que la ficción a veces se convierte en realidad. Su relación se consolidó. Viajaron a Estados Unidos, compartieron momentos con la familia de Kerem, e incluso se especuló sobre planes de futuro más serios. Todo indicaba que estábamos ante una pareja sólida, con un futuro prometedor. Kerem, en varias entrevistas, hablaba maravillas de Hande, de su inteligencia, de su belleza, y de lo feliz que la hacía. Hande, por su parte, también expresaba su cariño y admiración por él. La imagen que proyectaban era de una conexión profunda y genuina. Y entonces las primeras grietas. O al menos eso es lo que empezaron a notar los fans y los medios. Empezaron a espaciarse las apariciones públicas conjuntas. Las publicaciones en redes sociales donde aparecían juntos se hicieron menos frecuentes. Al principio se achacó a la necesidad de tener un poco más de privacidad, a la vuelta a la rutina tras el éxito arrollador de la serie. Pero los rumores, como les decía, empezaron a crecer. Se habló de distanciamiento, de agendas apretadas, de proyectos profesionales que los mantenían separados geográficamente.
Kerem, por ejemplo, estuvo inmerso en proyectos en Estados Unidos, y Hande continuó con su carrera en Turquía. La distancia física es, sin duda, uno de los mayores desafíos para cualquier relación, y más aún para una que se encuentra bajo el escrutinio público constante. Sin embargo, lo que más hizo saltar las alarmas fue la aparente falta de interacciones en redes sociales. En un mundo donde las redes sociales son una ventana a la vida de las celebridades, la ausencia de likes, comentarios o menciones mutuas puede ser interpretada como una señal de enfriamiento. Los fans, acostumbrados a verlos interactuar constantemente, notaron esta ausencia y comenzaron a preocuparse. Los medios, siempre ávidos de noticias, empezaron a publicar titulares cada vez más alarmantes. Hande y Kerem, en crisis, separación a la vista, la pareja de moda se tambalea. Y como suele ocurrir, estas noticias, aunque no confirmadas, tienen un efecto dominó. La gente empieza a creerlas, a especular y a veces hasta a desear que se cumplan. Fue entonces cuando llegaron las filtraciones y los comentarios de supuestos amigos, que alimentaban aún más las dudas. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de planes de vida distintos, de estar en momentos vitales diferentes. Por supuesto, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por ninguno de los dos. Y es ahí donde reside el misterio y la frustración de muchos fans, la falta de una respuesta clara y concisa. Algunos medios turcos llegaron a afirmar rotundamente que la relación había terminado. Otros, más cautelosos, hablaban de una pausa o de una etapa de reflexión. Lo cierto es que a día de hoy, no tenemos una confirmación explícita de una ruptura. Y esto, paradójicamente, mantiene viva la llama de la esperanza para muchos. Hemos visto en redes sociales, por ejemplo, que Hande ha compartido contenido en el que se la ve disfrutando de su vida, de sus amistades, de sus proyectos. Kerem, por su parte, también ha estado activo compartiendo sus vivencias y promocionando sus trabajos. Pero esa conexión directa, esa presencia mutua que solíamos ver, ha disminuido considerablemente. Uno de los momentos que más generó debate fue cuando se habló de que Hande había dejado de seguir a Kerem en Instagram. Este tipo de acciones en redes sociales suelen ser interpretadas como gestos de enfado o de distanciamiento, y en el caso de Hande y Kerem, desató una oleada de especulaciones. Sin embargo, a veces estas cosas son temporales, o incluso un error, pero en el mundo de la fama, cualquier movimiento es analizado al milímetro. Por otro lado, también hay voces que apuestan por la discreción. Quizás Hande y Kerem simplemente han decidido ser más reservados con su relación, protegerla de la vorágine mediática. Quizás han aprendido de las presiones del pasado y prefieren mantener su vida privada lejos de los focos. Y eso, la verdad, sería comprensible. No todo el mundo está hecho para vivir bajo un microscopio. Además, es importante recordar que son dos personas jóvenes, con carreras prometedoras y aspiraciones individuales. Es posible que sus caminos profesionales los estén llevando por direcciones diferentes en este momento, y eso no necesariamente significa el fin de su relación personal. Las parejas, incluso las más enamoradas, atraviesan diferentes etapas. El amor puede mutar, puede transformarse, y no siempre tiene por qué ser un final dramático. Hemos visto que recientemente en eventos públicos a los que han asistido por separado, cuando se les ha preguntado por el otro, sus respuestas han sido ambivalentes o evasivas. Kerem, por ejemplo, ha hablado de Hande con respeto y cariño, pero sin entrar en detalles sobre el estado actual de su relación. Hande, por su parte, ha optado por un silencio más rotundo o por respuestas generales sobre su felicidad y su trabajo. Y aquí es donde entramos en el terreno de la interpretación. ¿Es este silencio una señal de que siguen juntos, pero de forma discreta? ¿O es una forma de cerrar las puertas a futuras preguntas y especulaciones, indicando que han decidido tomar rumbos separados? La verdad es que sin una declaración oficial por parte de ellos, todo son hipótesis. Lo que sí es innegable es el impacto que han tenido como pareja. Han inspirado a miles de personas, han creado una comunidad de fans muy activa y han demostrado que la química en la ficción puede, a veces, traspasar la realidad. Independientemente de lo que haya pasado, o de lo que esté pasando, su legado como pareja televisiva y mediática es indiscutible. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Siendo honestos, la situación es confusa y como espectadores, nos quedamos con la incertidumbre. No hay pruebas fehacientes de una ruptura, pero tampoco hay muestras claras de que la relación continúe como antes. Podríamos estar ante una pareja que atraviesa un momento delicado,
o ante una pareja que ha decidido tomar caminos separados de forma discreta. Lo que sí podemos decir con certeza es que en el mundo del espectáculo, la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo en sí mismo. Los fans nos involucramos, nos ilusionamos y a veces nos decepcionamos. Y es precisamente esa conexión emocional la que hace que sigamos de cerca sus pasos. Podríamos especular eternamente, pero la verdad es que solo Andy y Kerem saben realmente lo que está sucediendo. Y quizás, para el bien de su bienestar y su privacidad, es mejor así. A veces es importante darles el espacio que necesitan, permitirles vivir sus vidas sin la constante presión de tener que dar explicaciones al mundo. Así que, para resumir, hemos analizado el auge de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su impacto en los medios y en los fans, y los recientes rumores y especulaciones sobre una posible ruptura. Hemos visto cómo la disminución de sus apariciones conjuntas y la falta de interacciones en redes sociales han alimentado estas dudas. Hemos mencionado la presión mediática y la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades. Y hemos llegado a la conclusión de que hasta que ellos mismos no se pronuncien oficialmente, la situación sigue siendo un misterio. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y a veces un poco de tristeza al pensar que una relación tan querida podría haber llegado a su fin. Pero ahora quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Piensan que Hande y Kerem siguen juntos en secreto, o que han tomado caminos separados? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos o que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus puntos de vista siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que seguimos trayéndoles contenido que les apasione. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.